No sabía realmente qué estaba pasando y ni siquiera podía saber si lo que estábamos viendo era real. No había duda que aquella criatura de 4 patas se había levantado y caminaba en 2 patas de forma humana. Más bien daba paso por paso y su aspecto era más al de un perro corriente, y al voltear a vernos se fue caminando con dirección al panteón. No era algo lógico y mucho menos algo natural. El miedo se apoderó de nosotros y nos quedamos inmóviles sin poder decir palabra alguna. Por fin pude moverme y cargar mi arma para apuntarle a la criatura. Accioné el disparador y solamente se escuchó un clic, pero el cartucho no percutió. Volví a cargar y salió el cartucho de la recámara disparado a un lado y nuevamente se escuchó un clic. De repente la mano de uno de mis sargentos que se encontraba a mi lado la puso sobre el arma y me dijo: «Es inútil, comandante. No va a disparar. Bájela y mejor vayámonos de aquí». Bajé el arma y nos dirigimos de vuelta al campamento y me acuerdo que los compañeros del pelotón de la parca lo pararon y se lo llevaron cargando. Al llegar al campamento le dije a los sargentos que juntaran toda la leña posible y hicieran una fogata, y que hiciéramos un círculo con la espalda hacia la alumbrada sentados y esperando al amanecer. Todos estábamos callados sin decir comentario alguno. En cuanto empezaron a verse los primeros rayos del sol, le hablé al cabo de transmisiones Traca, ya que así se les conoce a los de transmisiones en el ejército. «Solicita una conferencia con el jefe de operaciones», le dije, e inmediatamente prendió su radio y empezó a llamar al batallón. A la media hora más o menos contestó el jefe de operaciones. Contesté: «Buen día, aquí Castillo reportándose. Solicito reubicarme por mis propios medios a otra área, ya que los plantíos me quedan lejos de donde me encuentro». Aunque ese solamente era un pretexto para irme del sitio. Me dieron la autorización e inmediatamente procedimos a levantar el campamento y a organizarnos para irnos de ahí. Yo estaba inquieto e impaciente de lo que vi porque no sabía si era real o no, por lo que le dije a un cabo que reuniera su escuadra. Ya que reunió su escuadra, nos fuimos con dirección al panteón a donde habíamos visto a los perros. Ya era de día y de hecho de los pocos días en los que había salido el sol a todo lo que daba. Se veía hermoso el paisaje en la sierra y al llegar a las orillas del panteón le dije al cabo: «Vamos a dar una vuelta y a ver qué vemos». Recorrimos el panteón y notamos que tenía un aspecto de total abandono. En eso vi que un soldado se agachó y recogió algo. El cabo le gritó que dejara eso y que mejor no lo tocara. Así que fui deprisa a ver lo que había recogido y al ver lo que estaba en el suelo era como si me hubiera caído un bloque de hielo en la espalda. Ahí estaba la cartera del subteniente Locadio. Nos retiramos rápidamente del lugar preguntándonos cómo había llegado ahí. Cabe mencionar que donde se accidentaron a donde estábamos nosotros eran aproximadamente 1 día y medio de camino en vehículo. No había explicación lógica de por qué nos estábamos encontrando la cartera en el panteón. Llegué al campamento y ya estaba lista la gente, por lo que le ordené a los sargentos que comenzáramos a avanzar hacia las nuevas coordenadas que les di. En el camino nos encontramos un camión que vendía frutas y verduras que se encontraba atascado. El conductor pidió nuestro apoyo y nosotros gustosamente le ayudamos entre todos a sacar el camión. Dicho conductor era de aspecto indígena y muy amablemente nos preguntó: «¿De dónde vienen, señores?». Le contesté que veníamos del pueblito que estaba atrás de aquel cerro. Él se quedó un poco pensativo y me comentó: «¿Y a poco no les hicieron daño?». «¿Cómo que daño?», le respondí. «Es que en ese pueblo hay mucha brujería, por eso casi nadie viene para estos lugares más que los que siembran hierba mala. Tengan mucho cuidado. La gente que ha venido aquí siempre lleva algo malo con ellos». Mi mente seguía dando vueltas tratando de unir los cabos de lo que estaba sucediendo, cuando de pronto sentí que ya estábamos llegando al punto de reunión donde nos íbamos a establecer. Pasaron 3 meses desde aquella situación y para muchos de nosotros ya lo empezábamos a superar. Cierta noche reuní a toda mi sección. Estábamos alrededor de la fogata y hacía mucho frío. Todos tomábamos café con galletas de animalitos ya que no había más en el campamento. La noche iba normal hasta que a lo lejos alcanzamos a escuchar un gruñido. Pensamos que tal vez se trataba de algún animal, ya que por la zona se alcanzaba a escuchar de la existencia de una supuesta onza real. Le dije al personal que tuviera cuidado a la hora que les tocara su turno de hacer guardia. Nos fuimos a dormir y prendí mi radio para escuchar las noticias nocturnas, que apenas podía sintonizar en la frecuencia AM, y de un momento a otro me quedé dormido. Al día siguiente la hora de levantarnos era las 6 AM, pero me di cuenta que realmente eran las 9 de la mañana.
Me paré enojado y listo para regañar al cabo de turno porque no se había levantado como era la consigna. Y para mi sorpresa es que todos nos habíamos quedado dormidos. Absolutamente nadie se había despertado. Los vigilantes, la gente, nadie despertó y lo más extraño, las alarmas que teníamos en los relojes no sonaron. Empecé a gritar de que se levantaran y vi que encima de los costales de maseca estaba acostado el cabo de turno, el famoso Parchís. Le llamé y empecé a regañarlo cuando un sargento me daba parte de que faltaba el soldado La Parca. Enseguida mandé a su pelotón a buscarlo pensando de que tal vez se había ido al baño, mientras le pedía explicaciones al cabo de que por qué se había dormido, contestándome que no sabía el porqué y de que los vigilantes tampoco se habían dado cuenta. Prácticamente pasamos toda la noche sin vigilancia. Pasó un buen rato y volvieron de buscar al soldado La Parca dándome parte de que no había rastro de él. Entonces decidí agarrar 2 pelotones y dejar uno en la base para continuar buscándolo. Lo más raro es que su armamento y su equipo aún estaban en la base. Inclusive sus botas estaban ahí, era imposible que se hubiera ido descalzo. Lo buscamos todo el día y en la noche volvimos a la base disparando al aire varias veces, para ver si así con el sonido se ubicaba y volvía. Nos dispusimos a dormir para que al otro día continuáramos con la búsqueda. Como a eso de las 5 de la mañana desayunamos y nos fuimos a buscar nuevamente a La Parca. Teníamos la esperanza de encontrarlo aunque mi mente ya imaginaba lo peor. Todos nos preguntábamos cómo era posible de que nadie lo hubiera visto cuando se había ido, o cómo todos nos habíamos quedado dormidos sin poder despertar. Nuevamente todos nuestros esfuerzos para encontrar a nuestro compañero fueron en vano, ya que ni siquiera encontramos una huella de él. Llegamos en la noche con la moral por los suelos y le dije a transmisiones: si mañana a las 2 de la tarde no lo encontramos, manda un radiograma diciendo que el soldado Parca abandonó la base de operaciones. Esa noche se sentía un frío inusual en el ambiente. No sé si por la preocupación o por el miedo que volvía a tocar nuestros pensamientos. Entré a mi casa de campaña y me metí a mi sleeping y comencé a rezar que donde quiera que estuviera La Parca se encontrara bien. Pasaron las horas y no podía dormir, por lo que me salí de la casa de campaña y fui a la fogata donde se encontraba el cabo de turno. Le pedí que me pusiera un poco de agua para el café. Él me dijo que ya estaba preparado porque nadie lo había tomado, así que me serví un poco y prendí un cigarrillo. El cabo se apellidaba Gallo y así le decíamos, y él me empezó a platicar que su familia era de Chilapa de Álvarez Guerrero, el cual es un municipio que también se encuentra en la región de la montaña guerrerense. Ahí se hablaba mucho de historias de nahuales, encantos y brujería, que así era la gente de esa región y así estuvimos platicando por espacio de 2 horas aproximadamente hasta que le dije: bueno, Gallo, me voy a dormir y estamos al pendiente. Volví a la casa de campaña y no sé cuánto tiempo pasó, pero de repente escuché la voz de alerta. Dije alto, alto disparo. Salí y le pregunté al cabo en turno que qué ocurría y quién andaba en la maleza. Así que tomé mi arma y junto con 2 soldados más fuimos a ver qué estaba haciendo ese ruido. Mientras tanto el personal ya estaba implementando el plan de defensa. Tomamos las lámparas y fuimos al sitio y salió corriendo el soldado La Parca totalmente desnudo y todo arañado gritando de pavor. Un soldado alcanzó a tirarlo y su sargento llegó con una cobija para tapar su cuerpo, ya que estaba arañado como si un animal lo hubiera atacado. Había escuchado muchas veces historias y relatos de terror, pero de alguna manera jamás los creía del todo. Era un tanto escéptico en esas creencias y hasta ciertos momentos las tachaba de relatos irreales o inventados. Pero eso desaparecería con los hechos que les estoy contando. Yo estaba ahí viviendo y viendo en carne propia junto con mi sección todos esos hechos, que me atrevería a decir que eran sobrenaturales, ilógicos e inexplicables. Por fin pudimos tranquilizar al soldado La Parca y un elemento de sanidad le inyectó un diazepam y causó efecto en unos 15 minutos. Reuní a mis sargentos, de los cuales 2 habían estado desde el accidente del subteniente Locadio. Empezamos a platicar desde todo lo que había sucedido desde entonces, opinando cada quien su versión de los hechos. Llegamos a la conclusión de mandar a un elemento a Tlapa de Comonfort para que comparara varias cosas religiosas, y así las pudiera llevar a bendecir. Mandamos a un cabo con la encomienda de traer lo que habíamos platicado y al otro día más tranquilo nos reunimos con el soldado La Parca para preguntarle qué era lo que había pasado. El soldado quedó un momento en silencio y con la mirada perdida como viendo algo que no existía comentó:
No sé en qué momento desperté y solamente me vi tirado en un lugar que no conocía. Y a mi lado se encontraba el subteniente Leocadio. Este estaba a espaldas hacia mí y me decía que no me moviera. No le hice caso y salí corriendo y fue en ese momento que sentí como que algo me tomaba del cuello y me tiraba boca abajo. No podía ver eso, pero sentía que me estaba rasguñando. Era tan fuerte el dolor que sentía que me desmayé y solo alcancé a escuchar que el subteniente Leocadio gritó: «Ya déjalo, ya nos tienes a nosotros». De ahí una voz de una mujer comentó que aún le faltaban más. Después desperté desnudo y estaba en una zanja llena de huesos de animales y listones rojos. A lo lejos alcanzaba a ver la base, así que empecé a correr en esa dirección. Pero por más que corría no llegaba y parecía que no avanzaba nada. Así estaba hasta que de pronto pasó un señor en una mula y me dijo: «No corras, hijo, camina, y cuando llegues al pirul que está ahí corre con todas tus fuerzas y no voltees para atrás». Yo sí lo hice, comandante, y la verdad es que no recuerdo nada más. El de sanidad le dijo: «Voltéate para hacerte las curaciones de los rasguños y heridas que tienes», y al voltearse las heridas ya habían secado como si tuvieran más de una semana. Otra cosa extraña es que nunca probó agua o comida durante esos 2 días, y no presentaba ningún cuadro de deshidratación o hambre. Esperamos hasta la tarde y llegó el cabo con el encargado, así como con 3 botellas de 1 litro de agua bendita. Pusimos las cruces alrededor de la base y en cada casa de campaña también pusimos otras. Que él rezaría y le pediría a Dios por nosotros y que en cuanto pudiéramos fuéramos a verlo también. El padre le dijo: «Ten, dáselo a tu comandante», y me entregó un libro de salmos que todavía conservo. Él le dijo que leyera un salmo diario antes de dormir y así lo hicimos. Pasaron 2 meses más o menos y todo permaneció muy tranquilo. El soldado Parca ya había superado aparentemente ese episodio al igual que nosotros y las actividades eran normales. El soldado Parca ya había superado aparentemente ese episodio al igual que nosotros. Las actividades eran normales y todo parecía haber quedado en el pasado. Cuando un día al cabo de transmisiones me habló diciéndome que había llegado un radiograma, el cual pedía que fuéramos a un pueblo llamado Coicoyán de las Flores, todo esto con intención de implementar el plan de N3. Nos preparamos y nos fuimos en esa dirección. Ya en el camino y al ir por una vereda vimos que el soldado La Parca de la nada tiró su mochila y se desvió del camino con dirección desconocida. Nos acercamos a él y su sargento le preguntó que a dónde iba, y el soldado La Parca le respondió: «Me está llamando, me dice que vaya». Pero nuevamente presentaba una mirada perdida y su aspecto era el de una persona muy enferma. No teníamos idea de qué le estaba ocurriendo.